Una onda transversal de amplitud 10 centímetros y número de onda pi medios se propaga por una cuerda con una velocidad de 200 metros por segundo en la dirección del eje X y sentido positivo. En t igual a 0 la elongación en el origen vale 10. Escribe la ecuación que corresponde a esta onda. Tenemos la ecuación general y a partir de la ecuación general vamos a ir obteniendo los valores de los términos que necesitamos. La amplitud vale 10 centímetros. El número de onda sería 2pi partido lambda. El número de onda lo conocemos, pero a partir de él calculamos lambda. Lambda sería 2pi partido pi medios, sería 4 metros. A partir de lambda, como conocemos la velocidad, calculamos la frecuencia. Y con la frecuencia angular. Vale. Velocidad es lambda por nu. La frecuencia sería v, velocidad partido lambda, 200 partido 4, 50 Hz. La frecuencia angular sería 2pi por nu, 2pi por 50, 100pi, segundos a la menos 1. Sustituyendo en la ecuación, tendríamos que la función de onda es igual a 0,1 por el seno de 100pi, t menos pi medios, más por x, más delta. Nos falta el valor de delta. Para eso recurrimos a las condiciones iniciales. Nos dicen que un punto situado en x igual a 0 en el instante inicial tiene una elongación de 0,1. Sustituyendo aquí el valor x igual a 0 y t igual a 0, obtenemos que i0, 0 es igual, si t es 0, esto es 0, si x es 0, esto es 0, y de 0, 0 sería 0,1 por el seno de delta. Igualando términos, 0,1 es igual a 0,1 por el seno de delta es igual a 1, el ángulo cuyo seno vale 1 es pi medios. Sustituyendo en la ecuación inicial, tenemos el valor de la nueva función de onda. Determina la diferencia de fase entre puntos separados 16 metros. Vale, la diferencia de fase es k por incremento de x. K es pi medios. Incremento de x, 16. Pi medios por 16, 8 pi radianes. Esos puntos están en fase. Bien, si la onda pasa a un medio donde su velocidad es el triple, indica cuáles serán en ese medio los valores de la frecuencia y de la longitud de onda. Vale. La frecuencia es la misma, la frecuencia no cambia. Cambia la velocidad y la longitud de onda. La velocidad es lambda por nu, la frecuencia es v partido lambda. Como la frecuencia es la misma, el cociente velocidad-longitud de onda será igual en un medio que en otro. En un medio la longitud es 4 y en el otro la velocidad es el triple, con lo que, despejando lambda, podemos conocer la la longitud de onda en ese medio. Si operamos, lambda nos saldría, v y v se va, lambda pasa multiplicando, 4 pasa multiplicando, lambda es igual a 3 por 4, 12 metros. ¿Vale? Con lo que la frecuencia, vuelvo a repetir, es la misma y la longitud de onda ahora ha aumentado hasta 12 metros. Bien. Dadas las siguientes afirmaciones, indica si son verdaderas o falsas. El diablo oye los gritos de pavor de un estudiante de física que se precipita por los abismos del infierno cayendo hacia él y le comenta al resto de demonios que el grito suena cada vez más agudo. Vale, vamos a ver. El estudiante y el demonio. El estudiante cae. ¿Qué es lo que ocurre? De acuerdo con el efecto Doppler, la frecuencia percibida por el observador, en este caso el demonio, depende del estado de reposo y de movimiento relativo entre él y la fuente. Como la fuente, el estudiante, cae, los frentes de onda cada vez están más cerca del demonio, con lo que el demonio percibe una frecuencia mayor. En consecuencia, el grito para él le sonará cada vez más agudo. Entonces, la afirmación sería verdadera. Ahora, la velocidad del sonido en el infierno es 240 metros por segundo. El estudiante tiene una velocidad de 10 metros por segundo. El grito que emite a 440 será oído con una frecuencia mayor de, en este caso, 473,9 Hz. Vamos a ver si este número es exacto. Bien. Como el estudiante cae, la frecuencia es mayor, y la fórmula que tenemos que utilizar es esta, donde no es la frecuencia real, 440,
V es la velocidad del sonido y V sub 0 la velocidad de la fuente. Si sustituimos, nos sale un número diferente. Luego, aunque la frecuencia sea mayor, en este caso lo es, no es este valor, es este otro. Con lo que la afirmación es falsa. Siguiente. La difracción consiste en el cambio en la dirección de propagación que sufre una onda, sea cual sea el tamaño del obstáculo que se encuentra en su camino. Bueno, es falso, porque la difracción se produce cuando el tamaño del obstáculo es del mismo orden de magnitud que la longitud de onda. Por lo tanto es, vuelvo a repetir, falso. Ahora, las interferencias constructivas en ondas coherentes se producen cuando la diferencia de camino es un múltiplo impar de la mitad de la longitud de onda. Vamos a verlo. Las interferencias constructivas se producen cuando la diferencia de fase es un múltiplo par de pi. La diferencia de fase es k por la diferencia de camino, donde k es el número de onda. Sustituyendo, k es 2pi partido lambda, diferencia de camino, igual a 2npi. 2pi se va con 2pi y me queda que la diferencia de camino tiene que ser igual a n por lambda. En consecuencia es falso, porque la interferencia es constructiva no cuando es un múltiplo impar de la mitad de la longitud de onda, sino cuando es un múltiplo de la longitud de onda. Bien. Siempre es posible la refracción de una onda de un medio a otro, sea cual sea el ángulo de incidencia. Vale. Para estudiar la refracción usamos la ley de Snell. Bien. Habrá refracción cuando yo, al calcular el valor de R del ángulo de refracción, obtenga un valor posible. El seno de R, despejándolo de aquí, sería V2 partido V1 por el seno de I, donde V1 es la velocidad en el medio 1, V2 la velocidad en el medio 2 e I es el ángulo de incidencia. Vale. El seno de cualquier ángulo es menor que 1. V2 y V1 pueden tener un valor u otro dependiendo del valor relativo que tenga cada uno de ellos. Si V1 es mayor que V2, esto siempre es menor que 1. Como este cociente siempre es menor que 1, multiplicado por un número que siempre es menor que 1, el seno de R siempre será menor que 1. Y en consecuencia siempre habrá un valor de R, es decir, siempre habrá refracción. Siempre hay refracción si yo paso de un medio en el que la onda va de mayor velocidad a otro medio en el que va a menor velocidad. Pero si por contra yo paso de un medio en el que la velocidad es menor a un medio en el que la velocidad es mayor, este cociente es mayor que 1. Luego, el seno de R no siempre será menor que 1 y no siempre tendré un valor de refracción. Dependerá del ángulo de incidencia. Luego, ¿es cierto que siempre es posible la refracción sea cual sea el ángulo de incidencia? No. Podemos demostrar que hay un ángulo, el ángulo límite, tal que si el ángulo de incidencia es mayor que el límite, no hay refracción. La afirmación es en consecuencia falsa. ¿Cómo calculábamos el valor del ángulo límite? Acordaos. El ángulo límite es aquel para el cual el seno de R es igual a 1. De aquí yo calculo el ángulo límite. Si el ángulo de incidencia es mayor que el límite, esto sería mayor que 1 y no habría refracción. ¿Vale? La afirmación, vuelvo a repetir, es falsa.